Ok, vamos a revisar el comparador con histéresis. Este comparador tiene la particularidad de que la salida se utiliza como punto de referencia en la terminal positiva. No es una retroalimentación positiva como tal, sino más bien es un divisor de voltaje que se forma entre R1 y R2, que va a depender del voltaje que tengas a la salida. Cuando el voltaje de salida esté saturado a 12 volts, vamos a dividir ese voltaje a partir de las resistencias que tengas aquí y ¡pum! Te va a dar un voltaje de referencia. Cuando la saturación sea al voltaje negativo de polarización de tu circuito, de tu op-amp, ahora se vuelve a formar el mismo divisor de voltaje con un punto de referencia de menos 10, genera un nuevo voltaje de referencia y ahí se tienen los dos puntos de comparación que utilizaría este comparador. Este comparador, así tal y como está, es la base para otros circuitos. Va a estar haciendo prácticamente lo mismo que el comparador de nivel, que es con la entrada invertida, es decir, negada. Cuando el voltaje de entrada esté por arriba del voltaje de referencia, se va a saturar a la parte negativa, menos 10 volts. Cuando el voltaje de entrada caiga por debajo del voltaje de referencia negativo, ahora se va a saturar a lo contrario, es decir, a la parte de 12 volts, y ahí está la transición de los dos voltajes de referencia. Esto lo podemos ver. Vamos a ejecutar nuestra simulación. Aquí está mi señal aquí está mi señal y ahí podemos ver. Voy a bajar un poco el tiempo de división para poder ver lo que está sucediendo. No, mejor ajustamos la frecuencia. La hacemos más lenta. Ahí estamos. Bien. Vean, la señal de color azul es la señal de entrada. La señal magenta es la señal de referencia. Cuando la señal azul alcanza y supera el límite de la señal que nosotros tenemos, en este caso la azul, perdón, la magenta, el sistema dispara, genera la saturación y la saturación cambia, estamos de acuerdo, al voltaje negativo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces en este caso? Voy a aumentar aquí las señales, las voy a pasar todas a un voltaje de divisor de 2 volts por división para que todos estén en el mismo punto. Cuando la señal de entrada, que es la azul, alcanza justo el valor de la referencia, el sistema se satura, pero como veíamos hace rato, cuando es un comparador con la entrada negada, se satura hacia la parte inferior, que es lo que tenemos aquí abajo. En ese momento la referencia cambia y el sistema ya no va a detectar el mismo punto, sino ahora tengo que detectar ese voltaje negativo que tenemos aquí abajo. El divisor de voltaje me genera menos 0.85 volts, ok, y listo. Mi sistema pues va a desarrollar exactamente la misma tarea. Dejamos que corra, ahí estamos. La señal de entrada está empezando a caer y está por llegar al voltaje de referencia que nosotros tenemos. En el momento en que eso ocurra, como caigo por debajo de la referencia, el sistema se va a saturar, pero al estar utilizando la señal de entrada en la entrada inversora, otra vez se va a saturar, pero al voltaje positivo. Ahí cae y listo. Se satura a el voltaje positivo, aproximadamente los 12 volts que teníamos nosotros en nuestro diseño. ¿Estamos de acuerdo? Acá estaba en menos 10 volts aproximadamente, porque puse esos voltajes de saturación. Si fueran simétricos, pues me daría lo mismo, positivo y negativo en este caso. De ahí que el comparador con histéresis tenga dos distintos valores para poder realizar la saturación. ¿Estamos? Espero que haya quedado claro el cómo funciona este sistema. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí lo checamos.